Muy buenos días y feliz sábado. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Adventista Virtual. Enfoque misionero. En el año 2000, la Iglesia Adventista de Ploiești, Rumania, desplegó 2 salas para comenzar el jardín infantil. Ahora esa clase son 2 edificios que pronto albergarán 200 estudiantes. Comenzó cuando un grupo de padres y maestros de la escuela soñaron con una escuela, brindaron a los niños un ambiente donde crecer seguros. Este deseo llevó a la Iglesia Adventista a establecer 2 jardines infantiles en Ploiești. A los padres les encantó la idea. Mis 2 hijos asistían a una escuela pública antes de venir aquí. Es difícil enseñarles a mis hijos en casa sobre nuestra fe y que en la escuela encuentren doctrinas opuestas. Más y más padres oraban por una escuela que grabara los principios de la Iglesia Adventista en los corazones de sus hijos. En 2015 se inauguró la escuela Excelsis. Comenzó con apenas 22 estudiantes, pero para cada año las cifras se duplican. Hoy, más de 120 estudiantes del jardín infantil hasta 8º grado disfrutan aquí de una educación cristocéntrica. Cada mañana comienza el día con oración y un devocional. Como madre, esta escuela es una bendición para mí, porque sé que mis hijos están seguros física y espiritualmente. Además de aprender matemáticas, o física o química, aprenden lo más importante. Los administradores ponen en contacto con la familia que no pueden pagar la matrícula con potenciales patrocinadores. Hoy hay más de 20 estudiantes becados. Los padres comenzaron a oír de la calidad de la educación y los valores que enseña la escuela Excelsis. Algunos envían a sus hijos desde lejos para que estudien en el ambiente que brinde la escuela. 58 estudiantes viven afuera de Ploiești y algunos viajan hasta 80 kilómetros diarios para ir a la escuela. Me encanta que los estudiantes de aquí son muy amistosos y tenemos muchas actividades extracurriculares. Nuestros maestros no nos gritan ni no nos discriminan. Son muy buenos y nos respetan, aunque apenas somos niños. En esta escuela los estudiantes se preparan para sus clases todos los días. Les enseñamos a explorar y descubrir cosas nuevas y los preparamos para un futuro mejor. No son perfectos, ni lo son los maestros, pero tratamos de comprenderlos y aprendimos que detrás de cada niño hay una historia especial. Los padres confían en nosotros y juntos, maestros, estudiantes y padres, somos una familia. Hoy el edificio funciona a su máxima capacidad. La sala del personal se usa como una sala de clases y la del archivo se usa como biblioteca. Hemos comenzado la construcción de un nuevo edificio para recibir más estudiantes, lo que permitirá matricular más de 200 estudiantes. Pronto el ministerio de la escuela Excelsis crecerá para enseñar a muchos más niños acerca del amor de Jesús. Esta escuela suple las necesidades de las familias cristianas de Ploiești, que quieren que sus hijos aprendan buenos valores y principios. Nuestro objetivo es mostrar un Dios hermoso, no solo a los niños, sino también a sus padres. Momentos musicales. Sé que estás ahí, no me dejarás. Hoy te doy mi vida, cámbiala. Cristo es mi pastor y mi salvador, todas sus promesas cumplirá. No te dejes arrastrar por la mayoría, Cristo viene y es verdad, díselo al mundo. Todos vienen y se van, pero Cristo volverá a por ti.
existirá allá. No te dejes arrastrar por la mayoría. Cristo viene y es verdad, díselo al mundo. Todos vienen y se van, pero Cristo volverá a por ti. Inconformes de este mundo, inconformes de tanta maldad. Cuéntales a todos que Cristo volverá, jóvenes y ancianos, todos lo verán. Oh, cambia hoy tu mundo, sal a anunciar, dales esperanza, todo cambiará. Hoy toma mi vida, tuyo quiero ser, instrumento tuyo. Cambia hoy tu mundo, sal a anunciar, dales esperanza, todo cambiará. ¿Quieres conocer a mi Dios? No te dejes arrastrar por la mayoría. Cristo viene y es verdad, díselo al mundo. Todos vienen y se van, pero Cristo volverá a por ti y a por mí. Te llama el Señor, quieres conversar. Él puede lograr que tu situación pueda cambiar. Acércate a Él, te escuchará, no importa la hora ni el lugar. Haz que hoy su voz en ti pueda resonar. No importa cómo vengas o cómo estarás. No importa si estuviste y hoy no estás. Conversa con Dios, Él te escuchará. Aférrate a Dios, Él te sostendrá. Él te oirá. Dios te sostendrá. Hoy llama al Señor, te llamará, le contestarás. Son muchas las cosas que hoy seguro le tendrás que contar. Él ya estará siempre llamando y te dirá una vez más: ¿quieres conversar? ¿Quieres conversar? ¿Quieres conversar? Dulce oración.
Momentos de oración.
Muy buenos días, mi hermano. Aquí estamos, aprovechando y haciendo uso de las nuevas tecnologías en este momento de la historia tan crucial que nos ha tocado vivir. Espero que te encuentres bien, allá donde quiera que estés. Espero que esta situación esté sirviendo para fortalecer tu fe y para darte cuenta de que no estás solo, de que no estás sola, sino que tenemos un Dios muy grande en los cielos que está cuidando de nosotros. En esta mañana, la escuela sabática que nos ha tocado en este trimestre, parece que Dios ya lo había previsto para que fuera un tema específico que tuviese que ver con profecía que se cumple. Porque vamos a trabajar en el capítulo 11 de Daniel. Un capítulo denso, un capítulo que te animo a leer en casa, que no es fácil de entender, que tiene mucha carga de historia, mucha carga de profecía, pero que se deja entrever en medio de ese capítulo la mano de Dios interviniendo. Porque Dios ya había profetizado muchas cosas que iban a suceder en la historia después de la época de Darío, en la que estamos hablando con Daniel, para que supiéramos que Él está controlando todo lo que está pasando. Bien, empezamos. Mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios siempre, siempre, siempre se cumple. Dios sabe lo que va a suceder. Dios sabe lo que va a pasar. Y nos lo anuncia en su palabra. Y hacemos bien, como dice la Escritura, si hacemos caso a lo que está escrito y la miramos como una antorcha que nos ilumina. Parece que estamos viviendo una época en la que el mundo está un poquito en tinieblas y en oscuridad, justo ahora donde estamos todos recluidos en casa. Pero el Señor ha abierto su palabra para encender su luz y explicarnos qué es lo que está sucediendo en la historia. Vamos a dividir la escuela sabática de esta lección, de esta semana, en 4 partes. La primera parte es la que vamos a leer en el capítulo 11 de Daniel, que van a ser los primeros 4 versículos, del 1 hasta el 4, simplemente para introducir históricamente qué es lo que estaba pasando. Y luego avanzaremos en las siguientes partes. Así que te animo a que me acompañes, que cojas tu Biblia y vamos a leer juntos, ¿no? Dice, en el primer año de Darío yo estuve con él para animarlo y fortalecerlo. Es el ángel Gabriel que estaba hablando, ¿vale? Y ahora te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se enriquecerá más que todos. Cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros. Me encanta el versículo 1 de Daniel 11, porque dice que Gabriel fue enviado a Daniel, ¿para qué? ¿Lo puedes ver? Para animarlo y para fortalecerlo. Ese es el significado y el sentido que tiene nuestra palabra. La Biblia está escrita para animarnos y fortalecernos. ¿Cuándo necesitamos que nos animen? Cuando estamos tristes, decaídos o preocupados. Cuando necesitamos que nos fortalezca, cuando estamos débiles y no sabemos a dónde agarrarnos para que no se nos vaya la situación que tenemos entre manos. Yo no sé qué situación tienes entre manos. Conozco una de ellas, que es estar recluido en el lugar en el que vives por la situación de esta situación mundial que está girando. Pero esa preocupación no tiene por qué arrebatarte el gozo de saber que a pesar de todo Dios está controlando la historia. Dice Daniel 1, del 1 al 4, que en aquel momento habrían 3 reyes en Persia y que el 4 se enriquecería más que todos y que después esos reyes irían a por un rey de Grecia. Te puedo dar nombres, te hablaría de Cambiase, de Gaucada, de Darío I, de Asuero, un rey que también aparece en el libro de Esther, ¿vale? Que además fue el que hizo un acopio de muchos ejércitos para ir contra el pueblo de Grecia. Pero no te voy a contar esas historias, porque eso es historias de la historia. Y está bien saberlas, y a mí particularmente me gusta conocer los entresijos. Pero creo que estamos viviendo un tiempo muy importante como para darnos cuenta de que el Señor está controlando lo que está pasando en la historia mundial, pero también controla lo que está pasando en tu historia personal. Es verdad, después de Ciro hubieron 4 reyes, Cambiases, Glaucada, Darío I y luego Asuero. Quiso invadir Grecia, el rey de Grecia no se lo permitió, ese rey de Grecia fue Alejandro Magno, ese rey de Grecia pensaba que él iba a ser
eterno que iba a durar para siempre, pero su reino se dividió en 4 partes, como dice la profecía, ¿vale? Cuando se haya levantado, dice el versículo 4, su reino será quebrado y repartido por los 4 vientos del cielo, y sus 4 generales, te doy nombres, nunca se lo pongas a ninguna mascota, Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco, Casandro, ¿vale? Esos reyes heredaron lo que Alejandro tenía, pero esos reyes no supieron hacer con el poder que tenía Alejandro que su imperio creciera. Un rey se fue para el norte, otro rey se fue para el sur, uno para el este, otro para el oeste, y la Biblia registra todas esas historias que están pasando en esta parte de la historia, ¿vale? Mi hermano, mi hermana, la profecía se cumple, y se cumple no para que nosotros sepamos qué es lo que va a pasar, sino para que sepamos cuando ha sucedido que Dios estaba controlando lo que estaba por suceder. Para eso se cumple la profecía. Y la historia lo corrobora. Te vas a los libros de historia, lees lo que la profecía dice y te darás cuenta de que es así. Lo puedes hacer check, 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 check y darte cuenta de que las cosas fueron como la Biblia los enseña. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios es el Señor de la historia. No son los líderes humanos. No son los líderes del mundo, no son los que han generado la situación, no son los que creen tener el control y ser capaces de restringir libertades y de hacer situaciones parecidas a las que estamos viviendo ahora mismo. No son ellos, es Dios el Señor de la historia. Y al final de la historia las cosas pasarán como Dios dice en su palabra. ¿Qué es lo que te dice Dios en su palabra? No temas, no te preocupes, no te angusties, no tengas temor, porque yo estoy contigo por siempre y para siempre. La segunda parte de la escuela sabática la tendríamos que leer a partir del versículo 6, ¿vale? Y empiezan a aparecer 2 imperios que ya en su momento tuvieron mucho esplendor, ¿vale? En la historia de este planeta, ¿vale? El imperio de Siria, que sería el que se iría para el norte, y el imperio de Ptolomeo, el de Egipto, que se iría hacia el sur. Seleuco, uno de sus generales, se fue para el norte y Ptolomeo se fue para el sur. Y dice la profecía, letra en el capítulo 11, que iban a estar siempre el norte y el sur guerreando entre ellos, luchando el uno con el otro, ¿vale? E intentando incluso hacer alianzas. Me gustó esa parte de la historia por darte un detallito para que sepas cómo el Señor lo controlaba. Si lees conmigo en el versículo 6, ¿vale? Dice: la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer una alianza, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Iban a intentar aliar los 2 poderes mediante enlaces humanos, ¿vale? Y sucede que el nieto de Seleuco, que se llamaba Antíoco II, se casa con una hija de Ptolomeo II, que se llamaba Belenice. Intentaron hacer alianza y eso no funcionó. ¿Cómo sabía Dios que eso iba a suceder? Porque Dios lo controla todo. ¿Tenemos que estar preocupados? ¿Tenemos que estar angustiados? ¿Tenemos que estar tristes? No. ¿Expectantes? Sí. ¿Esperanzados? También. Con un ojo abierto, preparados por lo que ha de suceder, seguro. Pero siempre confiados y tranquilos porque sabemos que Dios lo está controlando todo. Daniel sigue contándonos a partir del versículo 6 guerras entre el norte y el sur, y hasta el 14 te vas a dar cuenta, capítulo del 6 al 14, te vas a dar cuenta de que el hombre quiere controlar todo lo que está pasando ahí, porque un rey se enfurece, el otro lo persigue, el rey del norte vuelve a poner una batalla contra el sur. Vale, el hombre intenta controlar la historia, pero la historia solo la controla Dios. La pregunta que yo tengo para ti en esta mañana: ¿quién controla tu historia? ¿La está controlando el coronavirus? ¿La está controlando el político de turno? ¿La está controlando un partido de un color o de otro color? No. Tu historia y la mía la controla Dios. ¿Por qué? Porque tú decidiste voluntariamente poner tu vida en sus manos. Entonces, Dios controla la historia, no el hombre. Al final sucederá lo que Dios quiera que suceda. Y recuerda que tú, para Dios, eres lo más importante del mundo. La tercera parte de la escuela sabática la vamos a encontrar a partir del versículo 16, ¿vale? Y aquí vamos a ver un cambio interesante, y es cuando Grecia deja de ser un poder político y pasa a ser absorbido por Roma, ¿vale?
Y aquí, en el versículo 16, hay un aspecto que quiero simplemente detallar, ¿vale? Dice, y aquel invasor, el que viene por Grecia, lo que quedaba de Grecia, hará su voluntad, y no habrá quien lo pueda enfrentar. Era muy fuerte, muy poderoso, ¿vale? Se establecerá en la tierra hermosa. ¿Cuál es la tierra hermosa? Se está refiriendo a Jerusalén, ¿vale? Se establecerá en la tierra hermosa y tendrá el poder de destruirla si quisiera destruirla, ¿vale? Estamos haciendo referencia a algo que estudiamos en las escuelas sabáticas anteriores de Daniel 8, cuando el cuerno pequeño que también llega hasta la tierra hermosa. El Señor nos sigue dando pinceladas de detalles para que nosotros, conociendo lo que ha pasado ya en la historia, sepamos que nada está pasando por casualidad y que todo eso Él lo tenía controlado, ¿vale? Y es verdad que hay muchas referencias ahí. A partir del versículo 16 aparece un personaje que le llaman el cobrador de tributos, que algunos investigadores bíblicos, algunos eruditos, lo relacionan claramente con César Augusto. Pero en Daniel 11:21 hay un detalle que también quiero destacar contigo, ¿no? Dice que a ese César Augusto, que en la historia lo ha identificado como tal, le sucederá un vil, ¿vale? A quien no le habían dado la honra del reino, pero vendrá con paz y tomará el reino con halagos. Dice la historia que a César Augusto lo sucedió Tiberio, su hijo Tiberio. Y fue en tiempos de Tiberio cuando pasó lo que pasó con el Mesías. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas ante él con inundación y serán del todo quebrantadas junto con el príncipe del pacto. Y este príncipe del pacto es Jesús. Aquí el Señor estaba reflejando que llegaría el momento en que el Mesías, el príncipe del pacto, iba a ser quebrantado bajo el mandato de alguien vil, que la historia ha corroborado que se llamaba Tiberio, ¿vale? Ejecutado en los tiempos del Mesías, ¿vale? Llegamos a la cuarta parte del estudio, ¿vale? Y sería ya a partir del versículo 29 y podríamos seguir leyendo hasta el 39 si quisiéramos hacerlo, ¿vale? Bien. Dice el versículo 29, cuando llegue el tiempo señalado, volverá al sur, pero esa venida no será como la primera vez que vino. Me gusta la frase esa, cuando llegue el tiempo señalado. Porque aquí está hablando de profecía que tiene que ver con la historia del mundo. Pero cuando llegue el tiempo señalado, el Señor cumplirá su promesa. Cuando llegue el tiempo señalado, el Señor te dará su galardón. Cuando llegue el tiempo señalado, el Señor pondrá sobre nosotros una corona de victoria. Y en esa corona muchas piedrecitas. Piedrecitas que en este momento tú puedes estar consiguiendo casi sin darte ni cuenta. El último día antes de marcharnos en el cole, aunque ahora estamos trabajando online con los niños y demás, yo tuve oportunidad de tener una pequeña conversación con los compañeros que estábamos ahí organizando qué íbamos a hacer en este tiempo de reclusión en casa, ¿vale? Y yo les hablaba diciéndoles, no se preocupen, estamos viviendo un momento histórico, pero el Señor controla la historia. Y de repente, un compañero con el que hace años conozco y trabajo muy bien, muy buena gente, me dijo, oye, me tienes que contar qué es eso que querías decir. Yo quiero conocer eso de la profecía, porque me interesa saber qué es lo que está pasando. Y ya quedé con él, y probablemente lo haremos ahora en online, en algún momento durante estos días, o si no presencialmente cuando esto pase, porque pasará, ¿vale? Y volveremos a la normalidad. El Señor nos pone por delante posibilidades de poder actuar conforme a su voluntad. Y cuando llegue el cumplimiento del tiempo, dice, al tiempo señalado, dice la palabra de Dios, al tiempo señalado, las cosas suceden. Y aquí nos habla de un reino que no será como la primera vez que vino, sino un reino que empezará a ser más religioso que político. Dice el versículo 30, contra él se levantarán, y él luchará contra el pacto, quitará el sacrificio del continuo. ¿Recuerdan lo que es el sacrificio de Jesús? ¿Qué está haciendo el Maestro? ¿Qué está haciendo Jesús ahora en el cielo? Intercediendo. Intercediendo por su pueblo, intercediendo por ti, por mí, por todas las personas que forman parte de su pueblo. Un sacrificio continuado y dándonos la posibilidad de volver a encontrar, a arrepentirnos, a volver a conocerlo, volver a descubrirlo, y podemos aprovechar toda esta circunstancia que está pasando en nuestra vida para que esto suceda así, ¿vale? Y este poder
político y religioso que surgió aquí a partir del versículo 29 de Daniel 11, es un poder que empieza a luchar contra esas situaciones que son encrucijadas para el cristiano. ¿Será que Jesús de verdad es tan importante? ¿Será que de verdad es el único intercesor delante de Dios? ¿Pueden haber otros intercesores? Los santos, las vírgenes, no sé qué. O sea, empezará a luchar contra esas ideas tan fuertes y firmes que a nosotros nos fortalecen espiritualmente hablando, pero que a quien no conoce, pues le alejan de lo que de verdad Dios dice. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué te liberta a ti ahora mismo saber y conocer la palabra de verdad? Pues te está librando del miedo, te está librando de la angustia, te está librando de la preocupación, te está librando del sinsentido en el que se puede haber convertido para muchos esta situación en la que está viviendo, ¿vale? Porque tú sabes que detrás de todo lo que está pasando hay una mano poderosa, hay una mano fuerte, hay una mano firme que está cuidando de ti, que está vigilando a su pueblo, que está dirigiendo sus pasos y que está controlando la historia. Estamos viviendo momentos históricos, de verdad que sí. Somos privilegiados por estar en estos momentos de la historia. Es una bendición entender que todo esto que está pasando forma parte de un plan maestro enormemente grande que controla todo el tiempo de este mundo. Pero en ese devenir de todo el tiempo hay pequeños tiempos en los que tú y yo intervenimos, nuestras pequeñas vidas, que el Señor utiliza también para que otras personas tengan posibilidad de conocerlo, ¿vale? No te angusties, no te preocupes, aprovecha toda esta situación que está sucediendo para llevar a otros mensajes de esperanza, mensajes de confianza, mensajes de paz, como estamos haciendo los hermanos en la iglesia. Llama por teléfono para hablar por la noche, confía en que el Señor está dirigiendo las cosas, anima a tu familia, a tus seres queridos, manda mensajes, haz llamadas, comunícate y haz de esta situación que vivimos una oportunidad para la honra y gloria de Dios, ¿vale? Llegamos al fin de la escuela sabática. Podríamos terminar, si quieres, en el versículo 40, ¿vale? Que dice: pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá contra él. El rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de caballo y muchas naves. Entrará en las tierras, inundará y pasará. Algunos eruditos identifican a este rey del norte pues con esa figura. Bueno, la Biblia enseña que ese rey del norte es esa figura político-religioso que tiene poder para gestionar a nivel político y a nivel religioso el mundo que le ha tocado vivir. Lo estudiamos con el cuerno pequeño y sabes a quién me estoy refiriendo, ¿vale? Y los mismos eruditos hablan que ese rey del sur probablemente sea el ateísmo. Y aquí tenemos a dos reyes, uno que enseña falsa religión y otro que enseña que Dios no existe, contendiendo entre ellos. Y entre medio de toda esta situación, la historia y el pueblo de Dios en la historia. ¿Qué función tenemos que hacer tú y yo en medio de esta situación en la que estamos viviendo? Mira, me encanta repasar la historia de Marcos, porque me cuenta situaciones que me ayudan a entender cómo trasladar de lo escrito a lo práctico, ¿vale? En Marcos 4, no te lo voy a leer ahora, pero te animo a que lo leas cuando tengas tiempo. En Marcos 4, del 35 al 40, nos cuenta la historia en la que Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado, y cuando iban cruzando, de repente se levanta una tormenta. ¿Tú crees que estamos en medio de una tormenta? Claro, estamos en medio de una gran tormenta a nivel mundial. ¿Dónde estaba Jesús en medio de la tormenta? Durmiendo, en una banca. ¿Él sabía que iba a haber tormenta? Claro que sabía que iba a haber tormenta. Él le dijo a sus discípulos que subieran en la barca, claro. También les dijo: vamos al otro lado, te voy a llevar hasta el otro lado. Llegaremos al otro lado, porque yo voy contigo. Los discípulos hicieron todo lo que pudieron y hasta el final: maestro, despierta, conoces la historia, maestro, despierta, mira qué está pasando, que perecemos. Y el maestro se levantó, habló, la tormenta cesó, ¿y qué les dijo a ellos? Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? No temáis, ¿vale? Habéis sido obedientes,
habéis hecho lo que yo os dije que hicierais. Y es verdad. Pues estaban en la barca porque Jesús los puso allí, no como Jonás, que estaba en el fondo, en la boca del pez, ahí en el fondo del mar, en medio de una tormenta, por sus propias elecciones. Y también allí, cuando reconoció que Dios era quien era, que era bueno, lo sacó de ese fondo. Pero aquí no, aquí estamos con unos discípulos, con unos miembros del pueblo de Dios que están en el fondo, en medio de una tormenta, porque Dios les dijo, anda por ella. Y es que estamos todos en medio de la tormenta. La diferencia es que ellos en la barca andaban con Jesús. Mi hermano, mi hermana, Jesús está en nuestra barca. No tenemos nada que temer. La historia, si lo lees en Daniel 11, simplemente te va a servir para corroborar que el Señor se cumple lo que Él dijo en su palabra que se iba a cumplir. Solamente para eso y para que tengas confianza y certeza de que después de la tormenta, porque esta tormenta pasará, después de la tormenta seremos más fuertes, seremos mejores, estaremos más unidos, más agarrados y confiados a Él, nuestra vida espiritual habrá crecido y todo esto se habrá convertido en una bendición. A lo mejor ahora no terminas de verlo claro, a lo mejor no estás seguro de que pueda ser así, pero la palabra de Dios lo promete. Quien conmigo anda no tropieza y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Ese es el mensaje que esta escuela sabática tiene para esta semana. Dios controla la historia. Nada pasa por casualidad. Dios controla tu historia. Confía en Él, agárrate de Él, déjate guiar, que Dios te va a sacar de la tormenta y saldrás mejor, más fuerte, más creyente, más bendecido y tremendamente más confiado en sus promesas, y eso servirá para que otros también puedan conocerlo a Él. Amén. Que Dios te bendiga.
Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana. La historia para los peques de la casa. Sabe tocar el arpa. Es un guerrero muy valiente. Además, canta muy bien. Y Dios siempre lo ayuda. ¿Tienen idea de quién hablamos? Sí, del rey David. Así es. Aunque no nació como un rey, David fue pastor desde jovencito y en su mente se grabaron muchas escenas pastorales de Belén. Él conocía los placeres sencillos de la vida, como oír el sonido de los arroyos y los balidos de los corderos que respondían a su voz. Inspirado por la hermosura de esa música del mundo que lo rodeaba, tomó su arpa y alzó la voz en alabanza a Dios. Aunque no conocemos exactamente cuál fue la música del Salmo 23, sabemos que todos los salmos se acompañan con música. ¡Qué bonita debió ser la melodía que compuso para el Salmo 23! De joven, David tocaba el arpa tan bien que se habló de él al rey Saúl, y fue llevado al palacio para tocar cuando el rey se sintiera angustiado. La melodía alejaba los malos pensamientos del rey y lo calmaban. Pero la música que tanto amaba a David y que lo llenaba de felicidad, a veces le causó problemas. Cierto día, mientras él y Saúl regresaban tras vencer a los filisteos, Saúl oyó al pueblo celebrar con música muy alegre. Las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. El rey Saúl se enojó y se puso tan celoso que miró a David con sospecha desde ese momento. Cuando David creció, se convirtió en el rey de Israel y a pesar de todas las dificultades, siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí! Mi nombre es David, soy hijo de Isaí y un día me hicieron rey de todo Israel. Me gusta cantar y me gusta crear sonidos para alabar al Dios de Israel. Desde pequeño aprendí que Dios nos cuidará. Solo tenemos que confiar. ¿Y saben por qué lo digo? Mientras cuidaba yo las ovejas de papá, un rugido escuché y temor sentí. Miré a mi alrededor y entonces vi que una gran bestia, un león, quería atacar a mi rebaño. Y yo enfrenté al león con mis manos, confié en nuestro Dios y Él la fuerza me brindó para acabar con él. Pero yo no quiero decir que ustedes tienen que enfrentar a un león, sino que en cada problema que tengan, Dios los puede ayudar. Cuando crean que no pueden hacer algo, tengan miedo o se sientan solos, pídanle a Dios ayuda. Les daré una fórmula que no falla. Tienen que cerrar sus ojos y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y hablar con Dios como un amigo. Yo tuve un amigo fiel, su nombre Jonatán. Cuando murió me entristecí, sentí mucho dolor. Su padre antes escuchó que yo era mejor que él, y desde entonces él pensó que debía morir. El rey Saúl, su padre, me persiguió y tuve que huir. Jonatán me protegió, Dios bendijo mi amistad. Y aunque pudo traicionar, fue fiel hasta el final. Dios me protegió una vez más. Cuando Jonatán y su padre el rey Saúl murieron, estaba tan triste que solo pude expresar mi dolor con música. Fue un canto triste el que escribí. Cuando murió, el tiempo pasó. Llegué a ser rey de Israel y entendí que Dios era mi amigo fiel, el que siempre estaría conmigo.
Yo nunca guardé rencor contra el rey porque era un hijo de mi Dios. La música triste se convirtió en gozo porque alababa a un Dios vivo, que no era enojón ni malo. Él era y es mi mejor amigo. Es pura alegría y le encanta que seamos felices. Por eso puedo cruzar lugares peligrosos y no temerle a nada porque Él es mi pastor. Sé que siempre está a mi lado, me guía al andar. Y aunque los demás me dejen, Él siempre estará. Por eso canto hoy al Dios que mi amigo es. Por eso canto hoy al Dios que no me dejará. Me guiará, me guiará. Por eso canto hoy al Dios que merece adoración. Puedo cruzar lugares peligrosos y no temerle a nada porque Él es mi pastor. Sé que siempre está a mi lado, me guía al andar. Y aunque los demás me dejen, Él siempre estará. Por eso canto hoy al Dios que mi amigo es. Por eso canto hoy al Dios que no me dejará. Me guiará, me guiará. Por eso canto hoy al Dios de amor. Por eso canto hoy al Dios de amor. Además de ser compositor de cantos e intérprete de ellos, David era poeta y se distinguió por crear nuevos instrumentos. Hola, David. Hola, pequeña. ¿Qué fue lo que más te gustó cuando fuiste rey? Creo que mi mayor orgullo fue organizar a los cantores y músicos de la casa de Jehová. Formé un grupo de 4,000 siervos y puse a cargo a Safat, a Amán, a Jedutún, además de 288 peritos que colaboraron con ellos tres para adiestrar y supervisar al resto del grupo. Los 4,000 cantores y músicos estaban presentes en el templo durante las 3 grandes fiestas anuales. Ese era un coro muy grande. ¿En dónde lo ponían? Era muy impresionante. Tenían un lugar especial para ellos, para alabar a Dios, porque era muy importante que todas sus voces se elevaran a Dios de una forma maravillosa. Cada servicio era una fiesta magnífica. ¿Me podrías enseñar a cantar? ¡Claro! ¡Vamos! Una 10ª parte de la Biblia se compone de canciones. Los salmos animan a todas las personas a alabar a Dios. La música tiene el poder de hacernos olvidar los problemas y cantar puede aliviar un corazón herido. Claro, los salmos también son para los corazones alegres. David fue un músico extraordinario, pero lo más importante que debemos mencionar es que fue un joven humilde. Ser humildes es reconocer que tenemos errores y que no somos los mejores. Pero sobre todo, reconocer que necesitamos a Dios. Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. David fue un niño, un joven y un adulto muy amado por Dios. ¿Te gustaría que Dios dijera de ti como lo hizo de David? Este es un niño o un jovencito conforme a mi corazón. Momentos musicales. Necesario como el aire, necesario como el sol. Para mí, como agua en el desierto, un amigo en el dolor. Te necesito, Jesús.
energía para vivir. Te necesito, Jesús. Necesario como el aire, necesario como el sol, tú eres para mí. Como agua en el desierto, un amigo en el dolor. Te necesito, Jesús. Solo tú llenas mi ser, oh, solo tú me das poder, la energía para vivir. Te necesito. Posiblemente ría cuando te mire, posiblemente llore cuando te abrace, probablemente tenga tantas preguntas que yo seguramente no pueda hablarte, porque no sé bien lo que haré, pero algo hay que sí sé, y es que yo voy a estar allí. Quiero verte, mi Jesús, juntos por fin a tu trono llegaremos, Señor. En tus brazos tú me estrecharás, me darás un nombre al fin, susurrarás, hijo mío, te he extrañado junto a mí. Posiblemente ría cuando los mire, posiblemente llore al abrazarlos, aquellos que la amaron tan tiernamente, y el sueño
tiene sentido llorar, no tienes por qué desistir. Es tu elección, con Cristo hoy puedes vivir. Siempre fue rey, pero cambió el mundo por solo confiar en él. Cambia tu mundo. Cambia tu mundo. Momentos de oración.
Hola, querido amigo, querida amiga. Qué gusto poder saludarte en este día y decirte feliz sábado. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo afectuoso de tu amigo el pastor Isaí Córdoba. En este día de sábado vamos a estudiar el tema cuarentena espiritual. Antiguamente, cuando los marineros venían en barcos en Edad Media o en Edad Moderna a un puerto y venían de lugares muy remotos, la tripulación tenía que pasar un periodo de cuarentena de 40 días para ver si en ellos se desarrollaba algún tipo de enfermedad como podía ser la peste, que era la enfermedad más temida en la Edad Media. Hoy en día estamos viviendo también en este mundo periodos de cuarentena, quizás no de 40 días para algunos lugares, son de 15 días, para otros de 30, o para personas son de 15 días. Y pareciera que en medio de todos estos problemas, muchas personas han dejado de lado a nuestro Salvador, a Jesús. Por eso en esta mañana yo te quiero invitar a que juntos reflexionemos en la palabra de Dios para poder ver que en medio de todas estas luchas, en medio de todas estas dificultades, siempre hay alguien que nos puede ayudar y nosotros también podemos ser de ayuda. Así que antes de comenzar, yo te quiero pedir que tú puedas, ahí donde estás, cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en este día podemos encontrarnos contigo. Y te queremos pedir, Padre Santo, que tú nos guíes en el estudio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Cuando pases por medio de las aguas, estaré yo contigo, y no te anegarán sus corrientes. Cuando anduvieres por medio del fuego, no te quemarán, ni la llama tendrá ardor para ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di por tu rescate a Egipto, a Etiopía y a Seba. ¿Qué nos enseña este hermoso texto? Ese texto nos muestra que cuando pasamos por dificultades, que pueden ser problemas grandes como un mar, con olas que parece que te van a revolcar, no vas a estar solo. Dice que la palabra de Dios que yo estaré contigo, que cuando pases por el río, cuya corriente es muy fuerte, quizás tú has pasado por un río y has visto que la corriente te quiere llevar. Dice que yo estaré contigo cuando pases por el fuego. Alguna vez, yo no sé si jugaste ese jueguito de la vela, en el cual tenías que acercar tu dedito a la vela y cuando lo acercabas, cuanto más lo acercabas, sentías el calorcito. Y el que lo acercaba más era como el más valiente. Y al final ese que lo acercaba se acababa haciendo una pequeña quemadura. Dice que cuando pases por el fuego no te vas a quemar, porque ¿quién va a estar junto a ti? Jehová tu Dios. Es decir, que siempre vas a estar acompañado por Jehová tu Dios. Así que ahora yo te pregunto, ¿y tú cómo te comportas ante las diferentes situaciones y problemas? ¿Te comportas como alguien que tiene Jehová tu Dios a tu lado? ¿O te comportas como alguien que dice que tiene a Jehová a su lado? Vamos a ver varias historias bíblicas que nos muestran cómo podemos comportarnos ante situaciones difíciles. Yo recuerdo una. Hace cosa de unos 3 años estaba yo en Perú. Iba a empezar mi último año de estudio de teología. Llevábamos de clase media semana más o menos. Semana y media. Y era un miércoles de tarde. El martes llovió y en Lima no era común. El miércoles volvió a llover. Llovió tanto que el nivel del río empezó a subir. El miércoles en la noche nos informaron que las clases se suspendían, por lo menos hasta el viernes. Y nos encontramos que si queríamos salir para la parte de abajo, no había manera. Porque el río había cortado la carretera y era tan fuerte la corriente que no se podía pasar.
Y si queríamos salir por más arriba de la universidad, tampoco había manera. El puente estaba cortado y no había forma tampoco de pasar. En ese momento nos sentimos todos como en una isla, ahí en medio del río que subía. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo íbamos a obtener alimentos? ¿Cómo íbamos a comer? Muchas casas no estaban preparadas para la lluvia, estaban con goteras. Pero había alguien que iba a estar a nuestro lado y nos iba a dar la solución. Y ese fue Jesús. Poco después se abrió un nuevo paso, ya no era con coche, era caminando. Y al otro lado había un mercado que habían montado sobre la marcha. Ese mercado improvisado tenía todo lo necesario que tú podías necesitar, todo lo básico: fruta, verdura, carne, pescado, lácteos, papel higiénico, productos de limpieza, todo. Un poquito más alto que el precio normal, pero había todo lo necesario. Había algunas cosas que sí dispararon su precio, como el limón, que pasó de un precio de $0.50 al kilo, que sería unos 30 céntimos de euro, a 40 soles el kilo, que sería 12-13 euros un kilo de limones. Pero otras cosas sí tenían un precio muy bueno y se podían comprar. Así que poco después esos huaicos pasaron, casi se conocen las riadas en Perú, pasaron y la situación se normalizó. Y a nuestro lado, siempre, ¿quién estuvo? Estuvo Jesús. Pero vamos ahora a ver algunas historias. Vamos a ver cómo se comportaron algunos personajes bíblicos ante situaciones difíciles. Y vamos a sacar algunas conclusiones que de seguro te van a ser muy útiles. El libro de los Hechos nos cuenta cómo se inició el cristianismo. En primer lugar, nosotros sabemos que en el capítulo 1 se narra cómo Jesús sube al cielo, después viene el descenso del Espíritu Santo y se pasa de una gran predicación donde muchas personas se entregan a Jesús, se entregan a esa nueva fe, al cristianismo que estaba surgiendo, se pasa a tener que huir. Cuando yo llego al capítulo 8 del libro de Hechos, podemos encontrar la gran dispersión. ¿Qué pasa en el capítulo 7? Esteban es apedreado. Muchos creyentes, muchos cristianos huyeron. Solo los apóstoles quedaron en Jerusalén. Si yo voy al libro de Hechos y me voy al capítulo 8, voy a encontrar cómo Felipe sale de Jerusalén, se marcha y predica. Predica con fuerza, predica con ahínco. Y muchas personas, escuchando su palabra, toman la decisión de bautizarse. Muchos entregan su vida a Jesús cuando escuchan acerca de las promesas maravillosas de Dios. Felipe podría haber desconfiado. ¿Por qué? Era lógico que podría haber desconfiado. Él estaba en su lugar, en Jerusalén, en su casa cómodo, y tuvo que huir, dejarlo todo atrás y marcharse. Y hoy en día uno se marcha en avión, se marcha en barco, se marcha en bus. En otros países el bus se le conoce como guagua, autobús, carro, coche. Hay muchas formas de marcharse. Pero en aquella época era caminando y, si tenías unos buenos recursos, en burro. Y él se marcha caminando. Podría haberse molestado con Dios y, sin embargo, donde llega, predica. Él comparte las buenas nuevas que había aprendido y las da a conocer a los demás. Quisiera que me acompañases en la lectura del libro de Hechos, el capítulo 8, el versículo 5. Dice así: entre ellos Felipe, habiendo llegado a la ciudad de Samaria, les predicaba a Jesucristo. Y era grande la atención con que todo el pueblo escuchaba los discursos de Felipe. Oyéndole, todos
con el mismo fervor y viendo los milagros que obraba, porque muchos espíritus inmundos salían de los poseídos dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos fueron curados. Felipe llegó, predicó, puso sus dones al servicio de Dios, y muchas personas tomaron sabias decisiones. Por eso, en este día, la primera decisión que tú debes de tomar es que allá donde tú vayas, allá donde tú te encuentres, tienes que compartir la palabra de Dios. La segunda de las historias bíblicas en la que vamos a reflexionar en este día, la encontramos en Segunda de Reyes 5. Y habla de la criada de Naamán. Acompáñame en esta lectura, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Habían salido de Siria guerrillas y cautivado en tierra de Israel a una doncella que entró después a servir a la mujer de Naamán, la cual dijo a la señora: «Ay, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, sin duda se curaría de la lepra». Fíjense en esta doncella, una jovencita que había sido capturada por el ejército enemigo, había sido llevada de su casa a la casa de un general enemigo. Ella podría perfectamente haberle perdido la confianza a Dios, haberse alejado de Dios, podría haberle dado la espalda a Dios, porque podría pensar que Dios le había dado la espalda a ella. Ella podría perfectamente haberse reservado para sí los privilegios de ser creyente en Dios y no habérselo dado a conocer a su amo, que era un enemigo de Israel. Y sin embargo, ella les cuenta que hay un profeta que podía sanar a su amo de la lepra. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad incurable. El que la padecía era un apestado. Y este que la estaba padeciendo no era otro que el general del ejército enemigo, lo cual ella podría haber tomado como una señal de que Dios lo quería sacar de en medio para que el pueblo de Israel recuperase el poderío perdido. Sin embargo, ella ayuda. Y eso es algo maravilloso. Lo ayuda. Y lo hace porque era su deber, porque era lo correcto. Por eso, la segunda lección que aprendemos en este día es que allá donde nos encontremos, debemos dar buenos consejos. Dárselos a nuestros compañeros de trabajo, dárselos a nuestros jefes, dárselos a nuestros amigos. Debemos dar buenos consejos. Los buenos consejos que hemos aprendido, como por ejemplo los 8 remedios naturales, como el beneficio de descansar un día a la semana, no son consejos que debemos solo atesorar para nosotros. Son consejos que nosotros debemos compartir con otros. Debemos darles a conocer a los demás. Por esta razón, aprovecha este tiempo precioso para compartir con otros los buenos consejos que tú has aprendido ya, que tú ya practicas. Compártelos con otros. En el capítulo 39 del libro de Génesis, versículos 2 a 4, encontramos que dice lo siguiente: «Y el Señor le asistió, y era hombre a quien todo cuanto hacía le salía felizmente, y habitaba en la casa de su amo, el cual conocía muy bien que el Señor estaba con José, y que le favorecía y le bendecía en todas sus acciones. Así que José halló gracia en los ojos de su amo, al cual servía con esmero, y puesto por él al frente de todo, gobernaba la casa, confiada a su cuidado, y todos los bienes que se le habían entregado. Y el Señor derramó la bendición sobre la casa del egipcio,
por amor de José y multiplicó todas sus haciendas, tanto en la ciudad como en la campiña. De suerte que el amo no tenía otro cuidado que el de ponerse a la mesa para comer. José había sido vendido por sus hermanos como esclavo. Tenía razones para molestarse con Dios, porque él había sido fiel, había compartido los sueños que había recibido, se había comportado rectamente, porque sus hermanos no estaban haciendo las cosas en la manera adecuada. Sin embargo, José se había comportado de una forma recta ante los ojos de Dios y también ante su padre. Por eso su padre confiaba en él y no confiaba en sus hermanos. Sin embargo, acabó en una cisterna y de la cisterna llevado a un país extranjero. José tenía muchas razones para poder molestarse con Dios, para poder darle la espalda a Dios, porque podría sentir que Dios también lo había dejado a él de lado, como en el caso de la niñita que servía en casa de Naamán. Sin embargo, José usó sus dones al servicio de su amo. José se comportó de una manera recta, trabajó bien y Dios lo bendijo. Y la casa de su amo fue prosperada. Y a través de José, su amo pudo conocer que Dios existía. Pudo conocer que los siervos de Dios son bendecidos por Dios cuando ellos son fieles. Y su amo depositó toda la confianza en José. De nada se tenía que preocupar, solo se sentaba a la mesa y comía, porque José estaba al cargo de todo. José era una persona responsable. Muchos esclavos en aquella época eran peor tratados que los animales. Y José fue prosperado gracias a que él se mantuvo fiel y gracias a que él usó sus dones en la forma correcta. José también fue fiel a los mandatos de su amo. Su amo le dice: todo te he dado, pero únicamente no puedes tocar a mi mujer. Y cuando la mujer se le insinuó a José en el mismo capítulo 39, José rechaza esta insinuación una y otra vez. Ella lo entrampa, busca hacerlo caer y se encierra en una habitación con él. Y él huye, y en esa huida pierde su ropa. Su amo sabía que José no había hecho esto, porque normalmente cuando un esclavo forzaba a su ama, el esclavo moría. Sin embargo, José es llevado a la cárcel. Su amo sabía qué clase de mujer tenía, y por eso José no muere. Él da un gran testimonio. De esta historia podemos sacar muchas lecciones, pero yo quiero destacar una de manera especial relacionada con el tema que estamos tratando. Debemos utilizar con sabiduría los bienes que están bajo nuestra responsabilidad, bien sea en el trabajo, bien sea en estudios. Los bienes que estén a nuestra disposición debemos utilizar con sabiduría. En muchos trabajos se nos pone un ordenador para el trabajo, un teléfono, o nos dan material, maquinaria. Debemos usarla en la forma correcta. Debemos usarla con sabiduría. Debemos tratarla con cuidado. Porque nosotros somos un testimonio para los demás. Si por ejemplo me dan un vehículo de empresa. ¿Cómo es el coche de la empresa? Viene un bache y no freno mucho, total, no es mi coche, es el de la empresa. O me dan un teléfono de la empresa y me gasto los megas en vez de para el trabajo de la empresa, para ver vídeos de estos de risa, para pasármelo bien yo. Como es el teléfono que me dio la empresa, voy a aprovechar los megas. Nosotros, más que nadie, debemos utilizar con sabiduría los bienes que se nos den. ¿Por qué? Porque somos un testimonio para los demás. Porque el que cuidó el coche de empresa ha sido un cristiano.
porque el que utilizó con sabiduría el teléfono que le dio la empresa ha sido un cristiano. Y las personas, a través de nuestro uso responsable, van a darse cuenta de cómo es un verdadero cristiano y van a poder conocer a Jesús. Y en estos tiempos que son más difíciles, que son más complicados, con más razón debemos utilizar con sabiduría aquellos bienes que nuestra empresa, que nuestra universidad, que nuestra institución para la que trabajemos nos ponga a nuestra disposición. Y si somos estudiantes, utilizar con sabiduría las mesas, las sillas de la institución en la que estamos estudiando, para que las personas puedan conocer a través de nuestro comportamiento cómo es un verdadero cristiano. Miren, estamos viviendo tiempos difíciles. Como ustedes saben, en todo el mundo se han dado ya casos de coronavirus, en todos los continentes. Muchos países están cerrando sus fronteras, otros países o regiones se están aislando en estos momentos. Es un momento para no temer, es un momento para estar calmado, porque como decía el texto inicial que leímos en Isaías 43, 2 y 3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dice incluso cuando pases por el fuego no te quemarás. Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Sí, te cuidaré. Sí, te fortaleceré con la diestra de mi justicia. No debemos tener ningún temor porque Dios está junto con nosotros para ayudarnos. Si estás viviendo una situación de aislamiento, si ahora mismo no puedes viajar hacia tu hogar porque te encontraste en otro lugar cuando se decretó esta alerta, si ahora mismo el país donde ibas a ir de vacaciones no te permite la entrada, recuerda, no temas, no desmayes, no te preocupes de nada, porque Jehová tu Dios estará contigo. Jehová tu Dios está a tu lado. No temas, no desconfíes, porque Jehová tu Dios está a tu lado, presto para ayudarte, presto para acompañarte, presto para guiarte. Pero solamente tú tienes que pedírselo. Mira, hemos visto esas tres historias. Hemos visto cómo en una situación difícil Felipe tuvo que huir, confió en Dios, no temió. Y muchas personas, gracias a su testimonio, conocieron acerca de Jesús y entregaron su vida a Jesús. ¿Viste? También cómo, a pesar de que una joven criada había sido raptada de Israel y llevada a otra nación, que eran justo los enemigos de Israel, ella dio un buen testimonio a pesar de las dificultades. Hemos visto cómo José, rechazado por sus propios hermanos, por su propia familia, se mantuvo fiel a Dios y Dios lo prosperó, usando los bienes que le ponían a su disposición con sabiduría. Llegó a ser el segundo más poderoso en todo Egipto, que era el reino más poderoso de aquel momento, comparable a los Estados Unidos actuales. Imagínate que tú fueras el vicepresidente de Estados Unidos. Imagínate que tú fueses ahora el vicepresidente de Estados Unidos. Ese es el cargo que José ocupó en aquel momento, porque usó con sabiduría los bienes que le pusieron ante él y no los usó en su propio beneficio. Quizás no te preparaste para los momentos difíciles. Quizás no habías pensado qué ibas a hacer si se decretaba una crisis como esta. La Biblia dice que grandes epidemias se van a producir en los tiempos finales. Pero si todavía no habías pensado qué ibas a hacer, no te preocupes porque hay una nueva oportunidad. Simplemente tienes que hacer una cosa: pedirle a Dios que te ayude. Pedirle a Dios que te dote de sabiduría,
pedirle a Dios que te guíe para tomar la decisión correcta. Eso es lo que tienes que hacer, nada más. Todo lo demás, despreocúpate y déjalo en sus manos. Yo sé que estás preocupado, pero yo te invito a que confíes y que dejes los problemas, las dificultades en las manos de Dios. Confía en Dios, porque Él no te va a fallar y junto a Él alcanzarás la victoria. ¿Estás dispuesto? Para terminar, te quiero pedir que acabemos como hemos empezado, orando. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar, porque sabemos que tú nunca nos vas a fallar y porque sabemos, Señor, que los problemas que nosotros no podemos resolver, tú sí lo harás. En tus manos, Señor, ponemos los problemas de cada una de las personas que están viendo esta predicación. Pedimos que tú les protejas a ellos, a sus familiares, que los cuides, los guardes y los guíes. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te proteja y te guarde de todo peligro. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras